Hola, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de comunicación de masas con los alumnos del octavo cuatrimestre de la licenciatura en diseño gráfico digital del Liceo Universidad Pedro de Gante. Vamos a dar unos minutos para que los chicos puedan conectarse y puedan ingresar a la sala mientras pues van ingresando y ahorita regresamos. Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio.
con el pase de lista. Ya saben cómo funciona. Van encendiendo cámara y micrófono al momento de que escuchen su nombre, por favor. El día de hoy estamos a 14 de enero. 14 de enero del 2021. De la Cruz Rivera, Miriam Raquel. Domínguez López, Jessica Wendy. Presente. Martínez López, Sergio Gibraim. Presente, ahí está. Presente. González Palacios, Ricardo. Presente. González Bertis, Andrea. Presente. Okay. Huertas Macía, Daniela. Presente. Leiva Capistrán, Carlos Gabriel. Presente. López Hernández, José Ariel. Presente. Luna Vivar, Mirsha Maite. Presente. Mendoza Contreras, Evelyn Jacqueline. Presente. Molina Galvez, Jessica. Presente. Sánchez Pérez, Esteban Vladimir. Uribe Cedillo, Naún David. Valencia Rentería, Alexa Sofía. Ok, no. Villeda Segura, Abril Galilea. Abril Galilea. Y Velázquez Rodríguez, José Luis. Presente. Ok, muy bien. Listo, chicos, pues bueno, vamos a continuar con lo que habíamos iniciado la clase pasada, que estábamos viendo lo que era la comunicación para después poder ingresar bien en materia, lo que era la comunicación de masas. Entonces, denme un minuto y voy a empezar a compartir pantalla para que prosigamos con el tema que estábamos viendo. Es importante que tengan a la mano ya su libreta o donde vayan a anotar para que vayan pueden hacer sus anotaciones. Listo. Recordamos que esta era la presentación que estábamos viendo. Entonces de ahí ya habíamos visto esta parte de la comunicación, desde dónde venía, las pinturas rupestres, etcétera. ¿Sale? Y dijimos que íbamos a definir tres conceptos básicos, que eran la comunicación, la información y la expresión. Y recordamos también que vimos que la comunicación pues, es del latín comunicare, que es poner en común. Es el acto o proceso de transmisión de información de un emisor hacia un receptor.
¿sale? Y vimos la comunicación como acto y la comunicación como proceso, en donde la comunicación como acto tenemos un emisor y un receptor, en el ejemplo que les pusimos acá de la televisión, ¿sale? Entonces está siendo emitido un mensaje a través de este canal para poder llegar a un emisor, a un receptor, que es la persona que ve las noticias, por ejemplo. Y como proceso es cuando existe un emisor y un receptor y va de regreso, ¿sale? Entonces podemos, o hay retroalimentación o hay respuesta de la comunicación que se está, de lo que se está comunicando en ese momento, ¿sale? Entonces la vimos como proceso y como acto. Y bueno, aquí fue donde nos quedamos, en donde la comunicación a lo largo de la historia, pues siempre ha existido, ¿no? Y hay cosas que, les decía yo, aprendemos empíricamente, aprendemos cotidianamente. Recordemos que el aprendizaje cotidiano es el que vemos día con día y el empírico es el que aprendemos o el que te obtenemos mediante las experiencias, ¿sale? Entonces, en el ejemplo de la comunicación natural, tenemos el ejemplo de la tormenta, ¿no? De que nosotros sabemos que si vemos que el cielo está así, pues no decimos hay un día caluroso, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo ahorita este ejemplo, esta fotografía aquí, pues ustedes saben que es un día en el cual hace frío, un día en el cual va a llover, etcétera, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con lo que es el lenguaje visual. Sale el hecho de nosotros ver una imagen y saber a qué se refiere, cuáles son las características. ¿Por qué? Porque es información que tenemos registrada en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en algún momento creo que sí vimos con usted lo que era el lenguaje visual y yo les decía, ¿no? Si estamos en algún lugar oscuro, si estamos encerrados con frío, pues ahí no tenemos lenguaje visual porque no estamos viendo, pero si nosotros encendemos la luz y vemos que a lo mejor estamos en un lugar en donde quizás hay guardado hielo, hay guardadas cuestiones frías, pues bueno, entonces sabemos por qué, porque pues estamos comunicándolo mediante la parte visual, ya lo estamos viendo, ¿sale? Y lo mismo pasa con esta parte, ¿sale? Y también el otro ejemplo es cuando un niño se enferma, por ejemplo, si sabemos cuáles son las características de la fiebre, entonces al momento de tocarle la frente a un niño, pues bueno, sabemos si estamos comprobando que está enfermo porque nos está comunicando esto que es el lenguaje natural. Bueno, que es la comunicación natural. Y después de aquí tenemos lo que es la comunicación artificial. ¿Sale? Es aquella que es creada por el ser humano para poder comunicarse con sus pares y así asegurar su existencia y vivir en sociedad. ¿Sale? Entonces, aquella comunicación artificial es aquella que no existe naturalmente, que no formó la naturaleza o que no entendemos por medio de la naturaleza, pero que estamos creando, ¿no? Que creó el hombre desde aquellos años en la antigüedad, bueno, en la prehistoria, cuando se hacían las pinturas rupestres, los pictogramas, cuando surgió el alfabeto, todo eso que el hombre ha creado hasta la actualidad, ¿no? Que tenemos las redes sociales, que tenemos el teléfono celular, el mensaje de texto, sale todas aquellas estrategias y tipos de comunicación que son creadas por el ser humano para podernos comunicar y vivir en una sociedad de manera más efectiva, ¿sale? Entonces esto es la comunicación artificial. Les dejo un minutito esta para que puedan anotar, que aquí fue donde nos quedamos.
Bueno, pues vamos a continuar, le voy a avanzar. ¿Sí le puedo cambiar, chicos? ¿Ya está? Esto es comunicación artificial, ¿eh? ¿Me escuchan? Sí, Ok, por ejemplo, bueno, ustedes, ¿quién me puede apoyar? A ver, con un ejemplo de otro tipo de comunicación artificial y otro tipo de comunicación natural. Una artificial y una natural, así como lo vimos. ¿Sale? Por ejemplo, a ver, tú, Ariel, dime un ejemplo de comunicación natural, de cualquier fenómeno de la sociedad que tú quieras, pero que nos comunique algo. no sé si el lenguaje corporal de una persona sea el natural. ¿Ok? Sí, o sea, sí es natural porque, por ejemplo, ¿quién de nosotros a lo mejor y dice, no, pues yo me voy a mover de esta manera o yo voy a hacer estos ademanes, ¿no? Bueno, de forma natural, o sea, nosotros de que somos pequeños, así conforme vamos creciendo, pues a lo mejor vamos haciendo las manos, o a lo mejor, y nosotros tenemos la onda de cruzar los brazos, de tronar los dedos, de cruzar así los dedos, de estar tronándolos, etcétera. ¿Sale? Todas esas cosas nadie nos las enseña. Son movimientos, son cosas que pues nosotros naturalmente hacemos ante cualquier situación o ante alguna situación, adversidad o algo que estemos viviendo en determinado momento. ¿Sale? Entonces, sí pudiera ser la comunicación corporal de una persona, hasta que a lo mejor en algún momento, pues ya sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, si es que a lo mejor estudiamos algo sobre, pues sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de cómo comunica nuestros movimientos, etcétera. ¿Sale? Gracias, Ariel. A ver, Uribe Cedillo Naum David, un ejemplo de comunicación artificial. Este, bueno, no sé hasta qué punto sea comunicación artificial, pero se me ocurre una señal de humo en aquel entonces. No. Pero también, bueno, Ah, siento que eso ya bueno, es más como ajá. lenguaje. Ajá, es como más como lenguaje. Bueno, pero fíjate que sí pudiera ser porque estaba comunicando a lo mejor el hecho de que querían que les ayudaran, ¿no? Así como de rescate, ¿no? De SOS, etcétera. Pero finalmente era algo que creaban las personas o la gente de aquel entonces para poder comunicar algo. Entonces era algo que estaba siendo creado por el ser humano para comunicar que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces sí pudiera ser comunicación artificial. ¿Sale? Bien aún. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Jessica Molina. Mande, profe. A ver, un ejemplo de comunicación natural. Ah, ya tenía la artificial. Ah, bueno, a ver, dime la artificial, venga. Podría ser pues también la danza, ¿no? La danza. Ajá, pues sí, ¿qué comunicaría la danza, por ejemplo? Pues dependiendo como el tipo de música y cómo va a expresar eh, el artista lo que siente y también pues para que los espectadores lo sientan. Ok. Bueno, ahí hay de dos, por ejemplo, en el ejemplo de la danza, pues tenemos dos tipos de comunicaciones, ¿no? Una, la que va a expresar, como dice Jessica, lo que el artista quiere expresar, lo que el artista quiere comunicar, sus sentimientos, sus emociones, toda esta parte de que siempre escuchamos de que los artistas, que los bailarines, que los cantantes expresan sus sentimientos pues mediante lo que hacen, ¿no? Y también en la parte de la danza, a lo mejor sí es un baile folclórico representando a la época de pues sí, de los aztecas, de los concheros, dentro de su, así se le llama esa danza, danza de concheros, sale la que salen con sus taparrabos, sus penachos y todo ese rollo. Van a expresar y van a comunicar cómo se vivía en México en aquella época, ¿no? Entonces, van a comunicar sus rituales, qué es lo que querían, qué es lo que hacían, qué es lo que querían comunicar en ese entonces. Por ejemplo, si también bailan una danza de los años de la Revolución, pues bueno, el vestuario va a comunicar, va a poder trasladarte a esa época, los pasos, a lo mejor que cómo se vestían es importante porque pues
en la época de la Revolución, los que bailaban las danzas de bailes de salón, pues bueno, solamente era la gente de la alcurnia, la gente de la milicia, etcétera, ¿sale? Entonces ahí hay como dos tipos de comunicación, pero pues obviamente las dos son artificiales porque son creadas por el ser humano para comunicar algo. Sale, hay dos, lo que comunica el bailarín mediante su... Pero, por ejemplo, ¿esa sería más natural o sería más artificial? ¿La que comunica el bailarín o la que comunica como tal la danza? ¿Cuál sería la artificial y cuál sería la natural? La natural es la que comunica el bailarín, ¿no? Porque pues le va a dar como su toque. Pues sí, porque naturalmente, o sea, él va a saber, él se sabe unos pasos, él se sabe una coreografía, pero en esa parte de decir la sonrisa, lo que va a proyectar, el entusiasmo, todo eso que él le va a poner a su danza, es una comunicación natural, porque aunque ya está creado algo, una coreografía y unos pasos, él está comunicando naturalmente, pues, lo que, lo que él está sintiendo, ¿no? Y no está diciendo, me voy a hacer dos pies y me voy a hacer dos manos para poder bailar y comunicar, o sea, lo está haciendo de forma natural, con lo que naturalmente, pues, se le dio. Y ya la comunicación artificial es lo que quiere comunicar hacia el público mediante, pues, el contexto de la danza, ¿sale? Entonces ya sería artificial. Ahí, ojo, entonces en ese ejemplo hay como que comunicación artificial y comunicación natural. ¿Sale? Sí nos va quedando un poquito claro, chicos, a qué se refiere esto de la comunicación natural y la artificial. Sí, Ujú. Nos vamos con un ejemplo más. A ver, ¿quién me apoya ahora? ¿Alguien quiere o yo le digo así de mal azar? Profe, Dime. de comunicación artificial puede ser la música. Ajá. Igual es el mismo. A ver, por ejemplo, ¿como qué tipo de música? No sé, clásica. Hay unas canciones, hay unas piezas que son sumamente tranquilas, de ritmo bajo o muy altas, donde son orquestas que elevan mucho el tono en muchos, ¿cómo se llaman? Bueno, no, no versos, todavía no he dominado todo, todavía no he dominado el tema de las partes de una pieza musical, pero hay partes donde surgen estruendos y otras de donde la música se vuelve como más callada. Ok. Bueno, eso ya es como cuestión de los matices, ¿no? Que se le dan a la pieza musical, porque obviamente pues no puede estar como todo el momento, en todo momento en un mismo rango, ¿no? Tiene que tener sus altos, sus bajos, para poder tener este matiz y comunicar lo que se desea, ¿no? Entonces, es muy, muy parecido el hecho de la música como el de la danza que vimos hace ratito, ¿no? Tenemos igual comunicación natural y tenemos comunicación artificial. ¿Por qué? Porque mediante qué hacemos la música, bueno, mediante nuestro cuerpo, ¿no? Mediante nuestros sentidos, con las manos, o si es un instrumento, estamos haciendo un instrumento de viento, por ejemplo, una trompeta, un trombón, etcétera, estamos utilizando pues el aire que sale de nuestros pulmones. Y si estamos cantando, si somos el vocalista de la agrupación, de la orquesta, de la banda, pues bueno, entonces estamos usando nuestro instrumento natural, ¿va? Pero ojo, ya existió entonces la creación de un micrófono, ya existió entonces la creación de un instrumento musical a base de metal, a base de madera, a base de pieles de, pues sí, de animales, ya hubo una creación artificial para que se lleve a cabo la comunicación o el proceso de comunicación mediante la música. ¿Sale? Entonces tenemos la parte natural y la parte artificial también en ese mismo ejemplo. ¿Sí, Richie? Sí, 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 sí vamos ubicando de como acuerdo. cuál es la parte natural y cuál es la parte artificial. Sí, ya lo ubiqué, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a avanzar, chicos. Si es que van teniendo duda, pues bueno, van preguntando, vamos resolviendo dudas. ¿Sale? Entonces, avanzamos a la siguiente. De esto ya tienen, ¿verdad? Ya notaron todo de esta diapositiva. Sí. Y pues bueno, la comunicación en los seres vivos. Existe también la comunicación que no es humana, tiene un solo código que es precisamente, pues bueno, el instinto, ¿sale? Los sentidos, la parte
de poner atención en los movimientos, en lo que está ocurriendo en el ambiente, en el entorno, con aquellos seres vivos y lo que nos quieren decir y lo que ellos están interpretando también mediante lo que nosotros les comunicamos. ¿Sale? Por ejemplo, la comunicación con los animales, ¿no? Un perrito no habla, un perrito no te va a decir, pues tengo hambre, o un perrito no te va a decir tengo miedo, ¿sale? Sino que ellos van a, o van a aullar, van a llorar, o te van a mover la colita, o van a correr hacia ti, se te van a parar en dos patas para que les pongas atención, etcétera, ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo de un perrito. O el ejemplo de un gatito que a lo mejor llega, va a ronronear, etcétera. Ellos tienen pues sus propias estrategias, ¿no? O precisamente formas de comunicación, que es únicamente su instinto. ¿Qué pasa con una planta cuando quiere ser regada, cuando a lo mejor lleva días sin que la rieguen? ¿Qué le pasa a la planta si no la riegan en varios días? Se empieza a Se secar. seca. Antes de que se seque, ¿qué pasa? O sea, luego, si no la riegan, ¿se seca? Mm, Como que se cambia el empieza a tono, ¿no? De las marchitar. hojas. Como que Ajá, cambia el tono de las hojas pierden fuerza, se empiezan a ver como más holgadas, como que están durmiendo, ¿sale? Entonces, es una forma de comunicarse de una planta, ¿no? De necesito agua, necesito que me rieguen, etcétera, pero no te va a decir. Entonces, ahí es únicamente el instinto y cómo te va a comunicar. Entonces, bueno, sabemos que la tenemos que regar, la regamos y pues sí, pues logra reponerse, logra hidratarse, etcétera. Pero pues si no la regamos porque no logramos percibir este instinto, no tenemos a lo mejor la responsabilidad de poderlo ver, pues entonces ahora sí se seca. Y ahí pues ya no hay como vuelta atrás, ya cuando está seca, pues ya se tiene que, pues ya es como un ser vivo, pues que está muerto, ¿no? O que era un ser vivo más bien. Y bueno, entonces esta únicamente va mediante el instinto. Y tenemos la otra, que es la comunicación humana. Usa muchos códigos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Sale? Bueno, el ser humano pues ya tiene una comunicación más compleja en la cual va a involucrar palabras fonéticas, el uso de la voz, idiomas, lenguajes, eh, modismos, por ejemplo, en nuestro país existen muchos modismos que también son muy importantes para la comunicación que llevamos a cabo. El hecho de decir algo aquí en el Estado de México, vas a Monterrey y a lo mejor no significa lo mismo y de repente pues tenemos como códigos lingüísticos para diferentes partes o regiones de nuestro país, ¿no? Inclusive de nuestros estados o de nuestro Estado de México. Pero bueno, así es como funciona la comunicación humana. También los códigos no lingüísticos, pues como son las señas, el hecho de algún guiño de ojo, un silencio comunica, etcétera, ¿no? Todo comunica y los seres humanos tenemos un sistema de comunicación más complejo que los animales y que cualquier otro ser vivo. ¿Sale? Entonces les dejo esta diapositiva un minuto igual y me dicen cuando pueda cambiarle.
Bueno, vamos a avanzarle a la siguiente. ¿Ya le puedo cambiar, chicos? Todavía no. Usted me dice. ¿Perdón? Que bueno, ya le puede cambiar, pero no sé los demás. Ok, gracias, Ariel. Y bueno, entonces ahí ya vimos un poquito de lo que es la comunicación. Vamos a pasar a la parte de información. ¿Sale? Entonces es el segundo concepto que vamos a ir viendo hoy. ¿Sale? De latín informaré, que es dar forma. Información es un conjunto de ideas al cual se le ha otorgado sentido y construido con cierta concordancia. Comunicación e información están muy ligados. Igual les dejo esta diapositiva. Pues bueno, chicos, ahí le vamos a dejar por el momento.
¿Sale? Ya va a terminar la primera sesión. Les aviso por WhatsApp cuando podamos regresar. ¿Sale? Y ya para continuar con el tema. Les aviso por WhatsApp cuando estamos de regreso.